Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Felipe Cruz. Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas y la presentación que voy a hacer el día de hoy es sobre derivadas, la asignatura Cálculo Diferencial. Primero que todo, vamos a empezar a definir algunos conceptos básicos. ¿Qué es la recta tangente? Es una recta que intersecta un círculo en dos puntos. Y la recta secante es una recta que tiene un punto en común con el círculo, es decir, solo un solo punto, como lo podemos visualizar en la gráfica. Secante divide, por decirlo así, el círculo y la tangente pasa por un lado. Bueno, la pendiente. Una de las características principales de una recta es su pendiente, que la podemos definir con la letra M. También podemos decir que es un valor numérico que representa la inclinación de dicha recta. Dicho esto, podemos decir que M es igual a y menos y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, según el ángulo que nos muestra acá la gráfica. Es fácil hallar la pendiente de una recta secante porque tiene dos puntos, pero la pregunta es cómo sacar o hallar la pendiente de una recta tangente si solo tiene un punto. En este caso tenemos que trazar una recta similar a una recta secante y tratar de unir los puntos sin llegar a tocarlos. Dicho lo anterior, pues la fórmula derivada para realizar este proceso sería m tangente igual f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre la sumatoria de x. Bueno, vamos a hablar en este caso de la derivada. Este límite nos permite encontrar las pendientes de las diversas rectas tangentes en la gráfica de una función y se le conoce comúnmente pues como la derivada. Aquí pues es un pequeño resumen. Ya tenemos directamente esta función acá abreviada. M tangente es igual al límite de f de x sub 1 más sumatoria de x menos f de x sub 1 sobre la sumatoria de x. Y esto se puede representar de la siguiente manera: dy sobre dx, o diferencia de y sobre diferencia de x. Ahora pues vamos a ver algunos teoremas de las derivadas. Entonces el primer teorema que vamos a visualizar es la derivada de una constante. Entonces, si c es una constante y tenemos que f de x es igual a c, entonces f' de x es igual a 0. Ejemplo, si tenemos una derivada por f de x igual a menos 3, como dice el enunciado, si c es una constante, pues su derivada va a ser igual a 0, f de x igual a 0. Bien, el siguiente teorema que vamos a ver es derivada de una potencia. Entonces, si tenemos una función definida por f de x igual a x a la n, entonces f' de x es igual a n por x a la n menos 1. Y en un ejemplo sería
si tenemos una función derivada por f de x igual a x a la 7, entonces su derivada es f de x igual 7 por x, 7x a la 7 menos 1. Esto sería igual a 7x a la 6, según la propiedad. El siguiente teorema que vamos a hablar, derivada de una función multiplicada por una constante. Sea una función g definida por g de x es igual a la constante por f de x, entonces g' de x es igual a la constante por f' de x. Entonces, en un ejemplo, podemos decir que si tenemos una función definida por g de x es igual a 3x a la 4 igual a 3 por x a la 4. Entonces acá su derivada viene siendo g' de x es igual a 3 por 4x a la 3 igual a 3 por 12x a la 3. Bien, pues reemplazamos los valores que está arriba, igual como dice la función pues multiplicada por una constante, como dice en la parte de arriba. Lo reemplazamos y quedaría de esta manera. Y el siguiente teorema que hablaremos es derivada de la suma o resta de dos o más funciones. Si una función h definida por h de x es igual a f de x, bien sea más o menos g de x, entonces h' de x es igual a f' de x más o menos g' de x. Y pues en este caso pues normalmente se hace 1 a 1, entonces f de x se halla la derivada, después se halla la derivada de g de x y pues dependientemente de la función que sea, se resta o se suma. Un ejemplo sería el siguiente: tenemos una definida por f de x es igual a 5x a la 3 menos x a la 6. Entonces su derivada sería f' de x, pues resolvemos el primero, que es 5x a la 3, viene siendo 15x a la 2, 5 por 3, 15, y 3 menos 1, 2. Y resolvemos el siguiente, que en este caso sería 6 por x, 6x a la 6 menos 1, que sería 6x a la 5 en este caso. Y bien, esto era toda la presentación. Muchas gracias, hasta luego, que esté muy bien.